Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como sabrán, mañana hay paro de colectivos, así que les traigo este video del tema que veríamos mañana, que es de gases ideales. Y bueno, también les voy a grabar un video aparte en donde realicemos algunos ejercicios como para que puedan guiarse y ir realizando los ejercicios de la unidad 7. Vamos a lo largo de todo el video vamos a recorrer todos estos temas, ¿sí? Que son los mínimos indispensables para lo que tienen que ver de gases. Vamos a hablar un poco retomando lo que es el estado gaseoso, vamos a hablar sobre las variables de un gas, el concepto de gas ideal y la ecuación de gases ideales, las leyes de los gases ideales, saben que esta parte no se evalúa en el examen, sino que se evalúa en el trabajo práctico, ¿no? Que cuenta como puntos del examen. Así que nada, vamos a explicar esas leyes como para que vean qué es lo que van a hacer. Y por último, vamos a ver también el concepto de presiones parciales. Bueno, recordando, no sé si se acuerdan la primera clase que habíamos hablado de los estados de la materia, habíamos definido características de los estados de la materia y uno de ellos es el estado gaseoso, ¿sí? Vamos a recordar las características del estado gaseoso antes de empezar a hablar sobre bueno, justamente los gases ideales. No sé si se acuerdan cuando vimos la primera clase, imaginamos a la materia como si estuviese formado de partículas, que en ese momento no sabíamos qué partículas eran y ahora sabemos que son átomos, iones y moléculas, ¿sí? En donde en el estado sólido se encontraban las partículas pegaditas, en el estado líquido un poquito más separadas y en el estado gaseoso se encontraban prácticamente individuales las partículas, ¿sí? Y cada una se movía independientemente de la otra. ¿Qué características habíamos hablado sobre que tenía el estado gaseoso? Es que en las partículas se ejercen nulas fuerzas de atracción, ¿sí? O sea, saben que las partículas se ejercen fuerzas de atracción. Si son moléculas serán fuerzas intermoleculares, ¿sí? Si son compuestos iónicos serán fuerzas electrostáticas. Eh, bueno, y habíamos hablado que las fuerzas que se ejercían entre las partículas iban siendo cada vez menores a medida que cambiamos a un estado más energético, ¿no? En el caso del estado gaseoso, estas fuerzas son nulas. Prácticamente una partícula no se atrae de la otra porque como hay tanto espacio y las partículas son tan chiquitas, básicamente es muy difícil de que se encuentren, ¿sí? Esto, por supuesto, es algo teórico, es algo que uno considera o desprecia, pero en realidad si hay dos partículas que se acercan, por supuesto se van a generar atracción, ¿sí? También habíamos mencionado de que las partículas ocupan el espacio digamos, son las consecuentes de la masa del gas, pero que todo el resto que no eran las partículas, o sea, la mayor parte del sistema, es vacío, ¿sí? Otra cosa que mencionamos es el movimiento, ¿sí? El movimiento de las partículas que responden a un movimiento rectilíneo uniforme. No sé si esto lo vieron en biofísica, si no lo van a ver, que queden tranquilos, pero básicamente es un movimiento en línea recta, ¿sí? Y a velocidad constante. Esto obviamente no es así del todo, pero es lo que uno considera según la teoría cinético-molecular. Y otra característica es que estos gases ocupan todo el espacio disponible. Ahora, dentro del sistema gaseoso hay 4 variables, es decir, 4 condiciones que nosotros podemos modificar en un gas que no siempre podemos modificar en otro estado de la materia, ¿sí? Y estas 4 son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Vamos a detallar cada una de estas. El volumen, que acá lo escribí en rojo, ya lo habíamos definido, es justamente el espacio que ocupa ese gas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este gas de acá, está ocupando un mayor volumen que este gas de acá. Y el volumen va a estar básicamente definido por el recipiente, porque recuerden que no importa en qué recipiente pongan ese gas va a ocupar todo ese espacio del recipiente. Entonces, básicamente, bueno, nada, tenemos el volumen, que es el espacio que ocupa el gas, y se puede medir en litros, en mililitros, centímetros cúbicos, entre otros. Después otra variable que tenemos, variable, recuerden, vuelvo a repetir, son variables porque son cosas que podemos modificar. Por ejemplo, el volumen de un gas lo podemos modificar. Nosotros podemos comprimir este gas o, digamos, expandirlo, cosa que no podríamos hacer con un sólido ni con un líquido. ¿Ustedes se imaginan comprimiendo un cubo de sodio, por ejemplo? Imposible, ¿sí? El sodio tiene o sea, los sólidos tienen un volumen constante, al igual que los líquidos. En cambio, en
los gases, vos podés modificar ese volumen y por eso son variables. Otra de las variables, otra de estas condiciones que podemos modificar de un gas, que no lo podemos hacerlo con los otros estados, es la presión, ¿sí? La presión dentro de un sistema gaseoso se define como el choque que las partículas ejercen sobre las paredes del recipiente, ¿sí? A eso definimos como presión. En realidad la presión es una magnitud física que corresponde, no sé si alguno lo vio, pero bueno, la presión es una magnitud física, ¿sí? Es una magnitud escalar, que se define como la fuerza que se ejerce sobre un determinado área, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a los gases, estas partículas al chocar están ejerciendo una fuerza contra el recipiente por el choque, y ese recipiente tiene un área, ¿no? Sobre un área del recipiente, entonces genera una determinada presión. Pero bueno, básicamente lo que ustedes tienen que saber es que es el choque de las partículas contra el recipiente, ¿sí? Y de manera que mayor es la presión cuanto más choques hay de las partículas contra el recipiente. La presión tiene unidades de medida, ¿sí? Porque es una magnitud, por supuesto, así que tiene sus respectivas unidades, que en este caso son la atmósfera, los kilopascales, los pascales, los bares también, ¿sí? Entre otros. Bien, y ahora vamos a ver las equivalencias entre estas unidades, que son cosas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Recuerden que saber las equivalencias les va a permitir tener referencias para la regla de 3. En el caso de las unidades de volumen, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Un litro es igual a 1000 mililitros, que a su vez es igual a 1 decímetro cúbico, que a su vez es igual a 1000 centímetros cúbicos, que a su vez es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Por qué me interesaba saber estas equivalencias? Porque si a mí me piden, por ejemplo, pasar de litros a metros cúbicos, bueno, si yo tengo la equivalencia entre litro y metro cúbico, yo puedo saber los litros que quiera, cuántos metros cúbicos son, por una regla de 3. Un litro son 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, no sé, 5 litros, ¿cuántos son? Bueno, serán 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Hago la reglita de 3. Entonces, por eso es importante saber las referencias. Después, en cuanto a equivalencias entre las unidades de presión, tenemos que una atmósfera equivale a 1013,25 hectopascales, que a su vez son 101,3 kilopascales, que a su vez son 101.325 pascales, que a su vez son 760 milímetros de mercurio, que a su vez son 760 torr, o sea, milímetros de mercurio y torricellis son la misma unidad, básicamente 1 a 1, que a su vez son 1,013 bares, ¿sí? Esas son las equivalencias. Las que más van a utilizar van a ver que son atmósferas y kilopascales como mucho. Bien, ya dijimos 2 de las 4 variables. Nos faltan 2 más, que son la temperatura y la cantidad. La temperatura, nosotros habíamos hablado de la temperatura también en la primera clase, que lo habíamos definido, me acuerdo que algunos lo habían definido como el calor, ¿no? Con el concepto que uno tiene de temperatura, generalmente lo asocia con el calor. Pero el calor, recuerden que es una sensación humana, ¿sí? Es una sensación que, digamos, traduce las señales de nuestro cuerpo. Pero en realidad cuando hablamos de temperatura, no estamos refiriéndonos al calor. Nosotros lo sentimos como calor, pero no nos estamos refiriendo al calor, sino que específicamente se trata de la energía cinética de las partículas gaseosas, ¿sí? O de cualquier estado de agregación. Puede ser sólido, líquido, cualquiera. En este caso porque estamos hablando de gases. Entonces, cuanto más rápido se muevan las partículas de ese sistema gaseoso, más temperatura tiene, ¿sí? Ese sistema. Y bueno, saben que las temperaturas a las que se pueden medir, que mencionamos ahí en la primera clase, son Celsius y Fahrenheit, que son por ahí las más conocidas, pero vamos a agregar una nueva unidad de temperatura, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva las equivalencias, que es el Kelvin, ¿sí? El Kelvin es una nueva unidad de temperatura que vamos a utilizar mucho. Bueno, la temperatura sigue siendo una variable, por supuesto, porque uno puede modificar la temperatura de un sistema como quiere, ¿no? En este caso no solo de un gas, puede ser de un sólido o un líquido, así que la temperatura es una variable para los 3 estados de agregación, no solo para el gaseoso. Y después tenemos la cantidad, que la cantidad nos referimos justamente a los moles de ese gas, ¿sí? Ese gas, saben que está formado por partículas y
un mismo recipiente puede tener más o menos partículas, ¿sí? Cosa que no puede pasar con los líquidos y los sólidos. Yo si tengo que agarrar una mayor masa de sólido, necesito un mayor volumen de ese sólido, ¿sí? Me va a ocupar más espacio. En cambio, si yo tengo un gas, yo puedo en un mismo recipiente, por ejemplo, este recipiente que supónganle que tiene 1 litro, puedo tener esta cantidad de partículas en 1 litro o esta cantidad de partículas en 1 litro. ¿Me siguen? Por supuesto, la presión va a ser mucho mayor en cuanto mayor cantidad de partículas, que esa es una de las leyes que vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, nada, básicamente la cantidad, que las cantidades siempre las expresamos en moles en química, recuerden, es una variable de los gases, ¿sí? Y acá tenemos las equivalencias entre las temperaturas. La única que me interesa que sepan por ahora, la de Fahrenheit, no se usa nunca, así que no hace falta que se la aprendan, pero sí la de Kelvin, en donde la temperatura en Kelvin se calcula como la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, si tenemos un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 100 grados Celsius, ¿no? La temperatura de ebullición del agua. ¿Cómo la expreso en Kelvin? Bueno, a esa temperatura Celsius le sumo 273. Es un valor constante, siempre se le suma lo mismo. Entonces en Kelvin será 373 Kelvin, ¿sí? Bueno, y en cuanto a cantidad, saben que no hay equivalencias porque la única unidad de cantidad que usamos en química son los moles, ¿sí? Pero está bueno recordar que a partir de la clase de relación masa-mol, que lo habrán visto, la masa molar de un gas se puede calcular sabiendo la fórmula molecular, ¿sí? Entonces, no se olviden de estas 4 variables. Las variables de un gas ideal son presión, volumen, temperatura y moles. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo se cuantifican los sistemas gaseosos, ¿sí? Recuerden que cuantificar es ponerle número a algo, ¿sí? Ponerle matemática a algo para yo poder calcular valores numéricos con unidades. Entonces, nosotros hablamos que los gases tienen 4 variables, que son la presión, el volumen, los moles y la temperatura. Estas 4 variables, si consideramos un gas ideal le llamamos a aquel gas que cumpla con los supuestos de la teoría cinético-molecular. ¿Cuáles son los supuestos de la teoría cinético-molecular? Los que vimos en la primera diapositiva, ¿sí? Que el gas se considera que ocupa todo el espacio del recipiente, que se ejercen nulas fuerzas de atracción, etcétera, etcétera, ¿sí? Si cumple con todos esos postulados que son, digamos, teóricos, ¿sí? No son reales, sino que son como teóricos despreciando un montón de situaciones, en esas condiciones llamamos al gas ideal. Y este gas ideal sabemos que tiene, como cualquier gas, 4 variables: presión, volumen, moles y temperatura, que son los que vimos. Bueno, estas variables se relacionan entre sí de manera que se puede llegar a la ecuación de gases ideales. Que no importa cómo se llegó a esta ecuación, ¿sí? Por ahí si lo leen en el libro van a ver que a partir de los experimentos gaseosos llegan a esta ecuación. No hace falta que sepan eso. Lo importante es que sepan es que esta ecuación relaciona todas las variables de los gases ideales. Fíjense que aparece en esta ecuación la presión, el volumen, los moles, la temperatura y una constante, ¿sí? Que se llama constante de gases ideales, es un valor fijo, ¿sí? Que se representa con la R. Esta constante siempre va a tener el mismo valor, por eso es una constante, ¿no? Y tiene un valor de 0,082 atmósfera de decímetros cúbicos sobre mol Kelvin. Tiene esta unidad así grandota rara. Seguramente en otras materias vean al R, que es la constante de gases ideales, con otras unidades. Puede tener otras unidades, pero acá en química vamos a usar esta, que es 0,082 atmósferas por decímetro cúbico sobre mol por Kelvin. Entonces repetimos, a esta ecuación se le llama ecuación de gases ideales, y fíjense que es muy útil porque si nosotros conocemos todas las condiciones de un gas, o 3 de ellas, nosotros podemos sacar la cuarta. Por ejemplo, si tengo el dato de presión, tengo el dato de volumen, tengo el dato de temperatura, pero no sé cuántos moles de gas hay en un recipiente, bueno, tengo el volumen, tengo la presión, tengo la temperatura, y R es una constante que dijimos que esas se las tienen que aprender, esas las tienen que saber. Pero es dato, a eso voy. Entonces, si tienen las 4, despejo N y obtengo, ¿sí? Obtengo el valor de N. Lo mismo para cualquiera de las otras variables. Bien, y otra forma de expresar esta ecuación
en el caso de que ustedes tengan otros datos que no sean, por ejemplo, si no les dan el volumen y los moles, pero les dan la densidad del gas y la masa molar, que la masa molar en realidad si les dan la fórmula tienen la masa molar, ¿no? Ustedes pueden también realizar cálculos a partir de esta fórmula, ¿sí? En donde nos dice que la presión es igual a la densidad del gas multiplicado por la constante R, que es 0,082 atmósfera decímetros cúbicos sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura dividido la masa molar del gas, ¿sí? Es simplemente una variante, seguramente la usen mucho menos, la que más se usa es la anterior, esta ecuación de acá. Pero bueno, nada, se las traigo por las dudas simplemente. Bien, vamos a realizar un ejercicio de gases solamente como para entrar en contexto con lo que vimos. Imagínense, vamos a realizar en realidad el ejercicio número 1 de la guía, que dice, a usted le entregan un recipiente de 2500 mililitros, vamos a dibujarlo, a veces dibujarlo ayuda un montón para este tema, ¿sí? Yo tengo un recipiente que tiene 2500 mililitros, ¿no? O sea, podríamos decir que tiene 2,5 litros. ¿Me siguen con eso? Porque 1000 mililitros es un litro, ¿o no? Entonces 2500 mililitros serán 2,5 litros. Si no, hago la regla de 3. Un litro son 1000 mililitros. Entonces yo tengo 2500 mililitros. ¿Cuántos litros son? 2500 multiplicado por 1 dividido 1000. ¿Sí? Esa es la cuenta que hice en mi cabeza, básicamente. Pero nada, es solo para recordarles. Bien, entonces yo tengo un recipiente de 2500 mililitros que posee oxígeno gaseoso. O sea, este recipiente tiene un gas que es oxígeno. Que recuerden que es O2 la fórmula, ¿sí? Pero no se sabe qué cantidad de este hay dentro. Eso es importante. O sea, no sé qué cantidad, o sea, no sé cuántos moles hay. ¿Me siguen? Bien, dice, si el recipiente se encuentra a una temperatura de 25 grados, ¿sí? De 25 grados Celsius, y me dice que la presión del mismo, medida con un barómetro, es de 0,240 atmósferas, me están dando la presión, 0,240 atmósferas, preguntan si se puede determinar la masa de oxígeno presente. Bien, entonces, ustedes fíjense que como que los ejercicios de gases son como muy expuestos, ¿sí? Como que son ejercicios muy particulares en donde les dan presión, volumen, temperatura. Es como cuando te dan todos esos valores, esas magnitudes, uno ya se tiene que imaginar de que va a usar la ecuación de gases ideales, que es P por V es igual a N por R por T, ¿no? Presión por volumen es igual a moles por R, que es la constante de gases, por temperatura. Entonces fíjense que si a ustedes le dan presión, temperatura, volumen, y bueno, ya medio que me están diciendo que voy a tener que aplicar PVNRT. Pero no me centro solo en eso, porque no me interesa que se fijen en uso esta ecuación, reemplazo o no reemplazo. Piensen qué es lo que tienen que hacer. Fíjense, a ustedes les pide determinar la masa de oxígeno. La masa podemos determinarla en gramos, por ejemplo. Pero lo que les dicen como dato es que tienen un recipiente de 2,5 litros, o sea, les están dando un volumen, ¿sí? Dicen que está a 25 grados Celsius, o sea, les está dando la temperatura. ¿Qué más les dan? Les dan la presión, porque dicen que está a 0,240 atmósferas, o sea, le están dando la presión. R lo tienen, o sea que ustedes pueden calcular con esta fórmula los moles. Ahora, ¿les están preguntando por moles? No, les están preguntando por masa de oxígeno, ¿sí? O sea, los gramos de oxígeno. Pero bueno, yo analizando la ecuación de gases ideales, me doy cuenta que me dan los datos para poder calcular los moles, ¿no? Y los moles los puedo pasar a masa, porque yo puedo calcular la masa molar del oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan que con la fórmula puedo calcular la masa molar? ¿Qué es la masa molar? Es la masa de un mol. ¿Y cómo hago la masa molar cómo calculo la masa molar de un compuesto? Bueno, sumo las masas atómicas. En este caso, la masa del oxígeno, que es 16. Si fíjense en la tabla periódica, pongan pausa y fíjense en la tabla periódica, van a ver que la masa del oxígeno es 16, multiplicado por 2, porque fíjense que en la fórmula del oxígeno tengo
2 átomos de oxígeno por molécula de oxígeno. Entonces esto me da básicamente 32 gramos por mol. Entonces, si yo sé que un mol de oxígeno tiene 32 gramos, yo puedo saber cuántos gramos son, mejor dicho, los moles que me dé la ecuación de gases ideales acá. ¿Se entiende? Entonces, fíjense todo el análisis que fui llevando. Por lo tanto, si me dan los datos para calcular los moles y a partir de los moles puedo calcular la masa, despejo los moles. Yo sé que presión por volumen es igual a N por R por T. Bueno, yo al N lo tengo multiplicando al R y lo tengo multiplicando al T. ¿O no? Entonces, si yo quiero dejar solito al N, si quiero despejarlo, esto que está multiplicando lo paso a dividiendo. Presión por volumen dividido R, y la T también está multiplicando, entonces va a pasar también a dividido, ¿sí? Presión por volumen es igual, dividido R por T, les va a dar los moles. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las unidades de la ecuación de gases ideales, que las magnitudes de la ecuación de gases ideales tengan la unidad que tienen que tener. No sé si lo mencioné, me parece que me olvidé de mencionarlo, pero fíjense que en la ecuación de gases ideales la presión siempre tiene que estar en atmósferas escrita, ¿sí? El volumen tiene que estar en litros, no puede estar en otra unidad que no sea litros para utilizarla en la ecuación de gases ideales. Los moles, bueno, los moles tienen que estar en moles, o sea, son moles, no hay mucha paciencia. La temperatura no puede estar en grados Celsius, tiene que estar en Kelvin, ¿sí? En temperatura Kelvin. Recuerden que además que la temperatura en Kelvin se calcula como la de Celsius sumado 273. Entonces, vamos a ver si tenemos acá todo para reemplazar. La presión me la dan en atmósferas, o sea que serían 0,240 atmósferas. Hasta ahí todo perfecto. A eso lo tengo que multiplicar por el volumen. El volumen me lo daban en mililitros, pero fíjense que yo justo explicándoles lo pasé a litros, ¿no? Con la regla de 3, un litro son 1000 mililitros, 2500 mililitros, ¿cuántos litros son? Entonces, acá lo que escribo no son 2500 mililitros, escribo 2,5 litros, ¿no? Que es el volumen de este recipiente, en donde está el oxígeno. A todo esto lo divido por R, que el R es la constante de gases ideales, 0,082, atmósfera, vamos a escribirlo, decímetros cúbicos, sobre mol por Kelvin, ¿sí? Y al R, que lo tengo acá, que es todo este choclazo de acá, lo tengo que multiplicar por T, que es la temperatura. ¿Qué temperatura tiene? Bueno, tengo la temperatura en 25 grados Celsius. Lo necesito en Kelvin. Recuerden que en la ecuación de gases ideales, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar de 25 grados Celsius a Kelvin? Le tengo que sumar 273, ¿sí? Fíjense que, ¿se acuerdan acá? Equivalencias para las temperaturas. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Entonces, 25 más 273 me daría 298 y eso sería el resultado en Kelvin. ¿Estamos? Entonces, básicamente, si volvemos, tenemos la temperatura en Kelvin. 298 Kelvin. Ahora fíjense que antes de realizar los números, fíjense que si hicieron bien las cosas, las unidades se tendrían que cancelar entre sí. Fíjense que yo tengo atmósferas acá arriba y acá abajo tengo atmósferas también. Se me cancelan. Arriba tengo litros y abajo tengo decímetros cúbicos. También se me cancelan. Porque recuerden que un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Un litro es igual a un decímetro cúbico. Están en la diapositiva de las equivalencias. Entonces, litro se me va con decímetro cúbico porque son lo mismo. Yo tengo Kelvin acá abajo y Kelvin acá arriba. Entonces, tiki, tiki, se me va. ¿Y qué es lo único que me queda que no se puede cancelar? Mol. Entonces, básicamente, hago la cuenta. 0,240. Realícenlo en la calculadora. Yo no tengo acá para mostrarles, pero lo voy a realizar. 0,240 lo multiplico por 2,5 y eso me da 0,6. ¿Sí? Y a eso lo tengo que dividir entre paréntesis. Esta cuentita de acá lo hago entre paréntesis. Lo divido entre 0,082 multiplicado por 298.
Y si hacen ese resultado, les da 0,024 atmósferas, ¿sí? O 0,025 en realidad sería. Sí, se redondea para arriba. Déjenme que lo corrijo. Se redondea para arriba porque fíjense que es 0,0245. Así que vamos a poner 0,0225 y fíjense que esto me va a quedar en moles, ¿sí? Me va a quedar en moles de oxígeno. Ahora, ¿respondí mi pregunta? No, porque me está preguntando por la masa de oxígeno. Vamos a borrar un poquito por acá. Entonces, si yo necesito expresarle la masa y yo tengo los moles, ¿qué voy a necesitar para poder hacer ese pasaje? La masa molar, ¿sí? Que lo calculamos anteriormente, que está acá, 32 gramos por mol. ¿Qué me quiere decir la masa molar? Que un mol de oxígeno, fíjense cómo leo la regla de 3, súper importante, un mol de oxígeno equivalen a 32 gramos. Pero yo no tengo un mol de oxígeno, tengo 0,025 dentro de este recipiente, que lo calculamos gracias a saber las otras condiciones. Entonces, 0,025 moles de oxígeno les va a dar X. Entonces hacen 0,025, que es este número que está solito acá, multiplicado por el cruzado y lo divido por el que queda, ¿no? Entonces 0,025 lo multiplico por 32 y lo divido entre 1, que da 0,8 gramos, ¿sí? O sea que dentro de ese recipiente tengo 0,8 gramos de oxígeno. Bueno, visto esto, vamos a arrancar con las leyes de los gases ideales, ¿sí? Que esto tiene que ver más con lo que vamos a hacer, con lo que van a hacer ustedes en el TP, ¿sí? Así que por ahí ver esta parte, si bien es un poquito teórica y no lo van a evaluar, les va a servir para entender el TP, que eso sí se evalúa, ¿sí? Recuerden que la nota del TP cuenta para el examen. Bien. A partir de las 4 variables que existen de un gas ideal, en realidad la ecuación de gases ideales nace de todos estos experimentos que realizaron estos científicos con los gases, ¿sí? Hubo 4 científicos que se pusieron a estudiar los gases por allá en el 1800, era como el boom de estudiar los gases, ¿sí? Estaban todos como locos con eso. Entonces lo que hacían eran estudiar las variables de un gas y ver cómo se relacionaban, ¿sí? Y encontraron 4 relaciones entre 4 variables de gases, ¿sí? La primera se encontró una relación entre la presión y el volumen, que fue descubierta por Boyle-Mariotte, ¿sí? Por Boyle y Mariotte. La segunda fue descubierta por Charles, que es este último de acá, ¿sí? En donde descubrió una relación entre la temperatura y el volumen del gas. La tercera fue por Gay-Lussac y por Charles, los dos juntos, pero bueno, se le asignó a Gay-Lussac más que nada, que relacionó la presión y la temperatura. Y la última, la ley de Avogadro, que ese seguro lo conocen por el número de Avogadro, en donde relacionó la cantidad de mol de un gas y el volumen. Si bien existen estas 4 leyes, nosotros solo vamos a ver las primeras 2 que les mencioné, ¿sí? La de presión y volumen de Boyle-Mariotte y la de presión y temperatura de Gay-Lussac. Bueno, empecemos hablando de la ley de Boyle-Mariotte. Dijimos que estas leyes relacionan 2 variables y 2 las mantienen constantes, ¿sí? Porque imagínense que si nosotros variamos las 4 variables, es como que no hay comparación. Yo no puedo comparar 2 variables si también varío las otras, porque seguramente las otras variables estén modificando el comportamiento del gas y yo no puedo hacer la comparación. Entonces, si yo quiero comparar 2 cosas, tengo que mantener las otras 2 constantes. En el caso de la ley de Boyle-Mariotte, lo que hace es relacionar la presión y el volumen de un gas manteniendo la temperatura constante y la cantidad de gas constante, ¿sí? No modifico ni la temperatura ni la cantidad de gas. Lo que dice la ley de Boyle-Mariotte es que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto yo más aumente el volumen, menos presión va a tener ese gas. ¿Me siguen? Y fíjense en este GIF que le puse acá.
digamos, se verifica, porque fíjense, acá estoy haciendo lo contrario. Yo acá estoy disminuyendo el volumen. ¿Cómo definimos a la presión? Definimos la presión como el choque de estas partículas en el recipiente, ¿no? Fíjense que cuanto yo más disminuyo el volumen, las partículas están como más encerradas. Entonces lo que va a provocar es que haya más colisión de las partículas contra el recipiente. Y si tengo más colisión de las partículas contra el recipiente, tengo mayor presión, ¿o no? Entonces, cuanto menor es mi volumen, mayor es mi presión. Y lo mismo sería lo contrario. Si yo tuviese, por ejemplo, en este estado de acá, las partículas que están todas apretaditas y chocando un montón contra el recipiente, tengo mucha presión. Pero si yo le aumento el volumen, como acá al inicio, las partículas se mueven en un espacio más grande y por ende no chocan tanto contra el recipiente y la presión es menor, ¿sí? Siempre fíjense que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Cuando uno crece, el otro decrece en igual medida. Un ejemplo de eso puede ser una jeringa, ¿sí? No sé si alguna vez jugaron con una jeringa, mientras no tenga la aguja, por favor. Que cuando ustedes, por ejemplo, si meten el pulgar, si ponen el pulgar acá en el orificio de la... Uy, qué feo mi pulgar. En el orificio de la jeringa e intentan hacer presión con el émbolo, lo que va a pasar es que como yo estoy disminuyendo el volumen, la presión que hay dentro de la jeringa, digamos, del gas que está dentro de la jeringa, aumenta, ¿no? Disminuyo el volumen, aumenta la presión de la jeringa. Y lo que va a terminar pasando es que esa presión sea tan grande que directamente no me deje bajar más el émbolo, ¿no? Porque me está empujando como para arriba. ¿Me siguen? Ese es un ejemplo claro donde se puede ver la ley de Boyle-Mariotte. Matemáticamente, fíjense, todo nace de la ley de gases ideales, ¿sí? Matemáticamente tenemos que en la ley de gases ideales la presión por el volumen es igual a N por R por T. Dijimos que para relacionar la presión y el volumen en la ley de Boyle-Mariotte mantenemos la temperatura y los moles constantes, ¿no? Entonces, si N es constante, R es constante, porque eso siempre es una constante, es la de los gases ideales, y la temperatura es constante, porque nosotros la mantenemos constante al igual que los moles, lo que va a terminar pasando es que constante multiplicado por constante me va a dar otra constante, ¿sí? Entonces, la presión por el volumen, que no van a ser constantes porque son variables, yo varío una y veo cómo se modifica la otra. La presión por el volumen van a ser dos variables que se igualan a una constante. Y esto de acá me da una función que corresponde a una hipérbola, ¿sí? Si nosotros graficáramos distintas presiones en función del volumen, lo que voy a obtener es este gráfico de acá, que es una hipérbola, o la parte positiva, digamos, de una hipérbola, ¿sí? En donde se observa que, fíjense cómo se interpreta este gráfico. Para que aumente la presión, fíjense que la presión aumenta para arriba, ¿no? Para que aumente la presión, yo me tengo que mover para la derecha del gráfico, ¿no? A medida que me muevo a la derecha del gráfico, aumenta la presión. Y si me muevo a la derecha del gráfico, ¿qué está pasando con el volumen? Está disminuyendo, porque el volumen está en el eje X, ¿sí? En las abscisas. Entonces, a medida que bajo el volumen, aumenta la presión. ¿Qué pasa si hago lo contrario? ¿Cómo hago para aumentar el volumen? Me muevo para el eje X, pero para la derecha, ¿sí? Entonces, a medida que me muevo para la derecha, fíjense que voy aumentando el volumen, pero ¿qué va pasando con la presión, que es el eje Y? Digamos, la altura. Va bajando, ¿lo ven? Entonces, nada, esto es simplemente para que interpreten el gráfico de que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Bien, fíjense lo que dice acá, no olviden lo que dice Boyle-Mariotte acá, va Boyle en realidad acá, que es uno de los gráficos que hacemos en el TP. ¿Qué hacen ustedes en el TP? Van a medir distintas, a una temperatura constante y una cantidad constante, van a medir la presión de un gas a medida que se disminuye el volumen. ¿Qué esperan que pase a medida que disminuye el volumen? Aumente la presión, ¿no? Bueno, chequéenlo que les da el barómetro. Bien, y otra cosita que acá les dice Boyle, este es otro de los gráficos que no puede faltar en el trabajo práctico, porque siempre se lo olvidan y eso es muy importante. Fíjense, dijimos que la presión y el volumen eran nRT, que son constantes, ¿no? Entonces me quedaba como que la presión por el volumen es una constante. ¿Qué pasa si yo el volumen lo paso a dividiendo al otro lado?
está multiplicando, entonces lo paso dividiendo. Me va a quedar esta expresión de acá. Presión es igual a la constante que teníamos dividido el volumen. Que si lo reordenamos, lo escribimos de otra manera, constante sobre volumen es lo mismo que escribir constante multiplicado por 1 sobre volumen, ¿no? Y fíjense que tiene este gráfico. Este gráfico es una función lineal, porque no sé si lo vieron en mates, si no lo vieron no pasa nada, pero para aquellos que tuvieron mates o que lo vieron en el secundario, una función lineal se podía expresar con la fórmula general y es igual a mx más b, donde m era la pendiente de la recta, ¿sí? Y b era la ordenada al origen, ¿no? El punto en el que cortaba el eje y. Entonces fíjense que acá yo tengo un y es igual a mx más b con un b igual a 0, ¿no? O sea, y es igual a m es la pendiente, que es una constante, fíjense que acá la constante sería k, justamente, ¿no? Multiplicado por la variable x, que en este caso sería 1 sobre volumen. Con esto quiero ir a que si ustedes grafican la presión en función de la inversa del volumen, no en función del volumen, sino en función de la inversa del volumen, lo que van a obtener es una función lineal, ¿sí? Lo que hacen es convertir ese gráfico en lineal. Pero fíjense en los ejes que en el anterior es una hipérbola porque estamos graficando presión en función del volumen. Y en este gráfico de acá estamos graficando presión en función de la inversa del volumen, o sea, 1 dividido volumen, ¿sí? Que eso es justamente lo que tienen que hacer en el TP. En el TP ustedes van a determinar presiones, volúmenes, van a obtener un gráfico como este y después van a hacer otra tabla en donde tengan la inversa de los volúmenes, ¿sí? Todos esos volúmenes que les dieron al principio lo hacen 1 dividido volumen por cada uno de esos valores y las presiones igual a las de la tabla 1, ¿sí? Y van a ver que cuando construyen un gráfico con esos nuevos valores, les tiene que quedar algo así, ¿sí? Bien, ahora vamos a la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac lo que hace es relacionar otras dos variables y mantiene constante otras dos variables, ¿sí? No son las mismas que en la de Boyle-Mariotte. En la de Gay-Lussac se relacionan la presión y la temperatura, ¿sí? Y lo que se mantiene constante son las otras dos variables, que en este caso son el volumen y la cantidad. Imagínense esto. O sea, lo están viendo acá básicamente, ¿no? Pero imagínense esto. Si yo tengo un gas, ¿no? Que no le modifico el volumen, ni tampoco la cantidad. O sea, tengo este gas, estas 4 particulitas, acá en este recipiente. ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura? Si yo le aumento la temperatura, estas partículas se van a empezar a mover más rápido. Entonces van a generar más choques contra el recipiente, porque se mueven más rápido. Entonces pasan de hacer tic, tic, si le aumento la temperatura se mueve más rápido, tic, 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 siguen que hace más choques contra el recipiente. Entonces al aumentar la temperatura, ¿qué estoy aumentando? La presión, ¿sí? Y eso es justamente lo que se dio cuenta Gay-Lussac junto a Charles, ¿sí? En donde nos dice que la ley de Gay-Lussac dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que cuando yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar en igual medida, ¿sí? Y eso tiene sentido porque si lo vemos molecularmente, al aumentar la temperatura de un gas, estoy aumentando el movimiento, como se puede observar en este GIF, y por ende aumenta el choque de las partículas. ¿Me siguen? Fíjense que en el estado inicial como que no se mueven tan rápido. Se mueven rápido, pero no tanto. Y fíjense ahora, miren cómo están todas locas ahí por todos lados, ¿sí? Entonces, nada, básicamente esto es lo que relaciona la ley de Gay-Lussac. Si vamos a las fórmulas, como hicimos con Boyle-Mariotte, esto no hace falta que se lo sepan, solamente para que le apliquen lógica de dónde sale. Dijimos que las constantes acá son el volumen y la cantidad, ¿no? O sea, n y b son constantes. Entonces, si yo reordeno esta ecuación y paso este b a dividiendo al otro lado y junto n, r y b, ¿por qué las junto estas tres? Porque dijimos que r es una constante, n lo vamos a mantener constante, así que cuenta como constante, y b lo mismo, ¿no? Entonces, n por r por b, n por r dividido b, me va a dar toda una constante a la que la llamo k. Entonces, al final me termina quedando que la presión es igual a una constante k por la temperatura. Y fíjense, esto no es otra función lineal,
donde tengo I es igual a M por X, ¿sí? Con un B igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo grafico la presión en función de la temperatura? Voy graficando las presiones a medida que modifico la temperatura. Voy a obtener una función lineal, ¿sí? Fíjense que acá Gay-Lussac los sigue avivando y les dice más cosas del TP. ¿Estamos? Entonces, porque justamente tienen que hacer un gráfico, un solo gráfico, que les debería dar así. Bueno, y ahora sí vamos a la última parte del video que tiene que ver con la ley de Dalton, ¿sí? O las presiones parciales. Esto les va a ayudar mucho para los ejercicios de parciales y de las guías que suele aparecer. Nosotros cuando estuvimos hablando de gases todo este tiempo, hablamos de gases, en realidad de un gas solo, ¿sí? O sea, tengo un recipiente que tiene un gas particular. Ese gas puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser el que quieras, pero siempre hablamos de un gas, nunca hablamos de una mezcla gaseosa. Ahora vamos a empezar a hablar sobre una propiedad particular que tienen las mezclas gaseosas. Imagínense esta mezcla, tengo un recipiente en donde tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Podría ser tranquilamente el aire, ¿no? El aire está formado por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto de otros gases, como gases nobles y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, les traigo nada más como ejemplo, ¿no? Un recipiente en donde tengo nitrógeno y oxígeno. Dalton, que es el que estudió la teoría atómica, ¿sí? Básicamente el padre de la teoría atómica, el del modelo de Dalton, no sé si lo leyeron, también estuvo estudiando gases en este momento que era como el boom, ¿sí? Y él lo que estuvo estudiando particularmente son las mezclas gaseosas. Y se dio cuenta que cuando yo tengo una mezcla gaseosa, la presión total que tiene ese sistema, por supuesto porque va a estar generado esa presión, los choques de las partículas contra los recipientes. ¿Por qué va a estar generado acá? Bueno, va a estar generado tanto por el oxígeno como por el nitrógeno, ¿sí? O sea que si yo quiero medir la presión de todo este recipiente, tengo que considerar al oxígeno y tengo que considerar al nitrógeno, ¿sí? Pero no solo eso, sino que él se dio cuenta que la presión total que se ejerce sobre ese recipiente, la presión de todo este recipiente, es la suma de la presión que ejerce el nitrógeno por separado sobre el recipiente, más la del oxígeno que ejerce sobre el recipiente, ¿sí? Es decir, el oxígeno me genera una presión, ¿sí? Y el nitrógeno me genera otra presión. La suma de estas presiones me va a dar la presión del sistema total. Entonces, ¿cómo definimos presión parcial entonces? Podemos definir a la presión parcial como la presión que ejerce uno de los gases de una mezcla gaseosa, ¿sí? Esto es importante, no lo anoté, pero lo pueden anotar si quieren. La presión parcial de una mezcla gaseosa es la presión que ejerce uno de los gases respecto a la presión total, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la presión total, ¿cómo la calculo? Bueno, considero la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo calculo la presión parcial del nitrógeno y la presión parcial del oxígeno? Bueno, por la ley de gases ideales. Si conozco la temperatura a la que está el gas, si conozco el volumen y si conozco los moles de nitrógeno que tengo, puedo calcular la presión parcial de nitrógeno. Y lo mismo con el oxígeno. ¿Qué presión ejerce solo el oxígeno? Bueno, considero los moles de oxígeno, el R, que es una constante que lo sé, la temperatura, que si la sé lo puedo calcular, y el volumen también. Entonces, si yo tengo todos estos datos, todas las otras variables, puedo calcular la presión que ejerce el oxígeno solo. Lo mismo con el nitrógeno. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la presión total? Que yo no les escribí la fórmula. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la presión total? La presión que ejercen los dos. Bueno, si la presión que ejerce el nitrógeno es considerando... Fíjense, me pasé. Pluma. Si la presión que ejerce el nitrógeno es considerando los moles de nitrógeno y la presión que ejerce el oxígeno es considerando los moles del oxígeno, la presión total del sistema va a ser igual a los moles totales, ¿me siguen? O sea, los moles, ¿esto qué sería? Los moles totales. Los moles de oxígeno más los moles de nitrógeno, ¿me siguen? Porque
la presión que me arroje la ecuación de gases ideales va a depender de la cantidad de moles que yo ponga. Si yo pongo los moles que tengo de oxígeno, me va a dar la presión parcial del oxígeno. Si yo pongo los moles de nitrógeno, me va a dar la presión parcial del nitrógeno. Ahora, si yo pongo los moles totales, si agarro los dos moles tanto de nitrógeno como oxígeno y los sumo, me va a dar los moles totales. Entonces, los moles totales multiplicado por el R, multiplicado por el T, dividido por el B, me va a dar la presión total. Bien, y ahora para terminar vamos a hablar del último conceptito que también les va a servir y se relaciona con lo anterior, que es la fracción molar. La fracción molar van a ver que se ve principalmente en gases ideales, pero también lo pueden ver en soluciones. Cuando vean soluciones seguramente lean la concentración mediante fracción molar. Bueno, la fracción molar, en realidad esto no es solo para fracción molar, es para cualquier tipo de fracción. Cuando ustedes les hablen de fracción, se refiere a una parte de algo sobre un total. ¿Sí? Eso es una fracción. Es una parte de algo sobre un total. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, un grupo en donde tengo... vamos a borrar esto. Imagínense un grupo en el que yo tengo 3 mujeres y 2 varones. Bueno, mi total, ¿cuántos son? 5 personas, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular la fracción de mujeres, yo lo que hago es dividir la cantidad de mujeres sobre el total, ¿sí? Entonces, 3 dividido 5 me da 0,6, que es la fracción de mujeres. Ahora, si esto yo lo multiplicara por 100, me da el porcentaje de mujeres, ¿sí? O sea, el 60%. Para este sistema tengo un 60% de mujeres. ¿Me siguen? O sea, la fracción prácticamente es como un porcentaje, acá como lo escribí, es como un porcentaje pero sin multiplicar por 100. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo calculo la fracción de cualquier cosa? La fracción de una sustancia I es igual a los moles de esa sustancia I dividido los moles totales. En vez de hablar de mujeres y varones, estamos hablando de moles, ¿sí? Moles de uno, moles del otro, la suma de esos moles me va a dar los moles totales. Entonces, si yo quiero sacar la fracción molar de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular? Bueno, los moles de oxígeno que están presentes en esa mezcla gaseosa, dividido los moles totales. Y eso me va a dar la fracción de oxígeno. Sepan que como yo siempre estoy dividiendo un numerito más chico respecto a los moles totales, la fracción molar siempre me va a dar un número entre 0 y 1. ¿Sí? No me va a dar nunca menor a 0 ni tampoco mayor a 1. En donde 0 representaría el 0% si yo lo multiplicaría por 100. Y en donde el 1 representaría el 100% si yo lo multiplicara por 100 y hablara de un porcentaje. ¿Sí? La fracción no se multiplica por 100, simplemente es un valor, ¿no? Un valor entre 0 y 1. Es como un porcentaje, pero sin multiplicar por 100. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la fracción molar del nitrógeno? Bueno, serán los moles de nitrógeno divididos los moles totales, ¿sí? Los moles totales me refiero a la mezcla gaseosa. En este caso, teníamos una mezcla gaseosa de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, va a ser, la fracción molar del nitrógeno va a ser los moles de nitrógeno dividido los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno, que esos son los moles totales, ¿o no? Bueno, eso básicamente en cuanto a fracción. Y volviendo a la ley de Dalton y relacionándolo con la fracción molar, dijimos que la presión total de un sistema se calculaba como la suma de las presiones parciales. En este caso, suma de presión de nitrógeno, suma de presión de oxígeno. Pero hay otra manera de calcular la presión total, la presión parcial, por si no llegan a tener los datos para utilizar PVNRT, lo pueden hacer mediante esta fórmula de acá, en donde nos dice que la presión parcial para el nitrógeno va a ser igual a la multiplicación entre la presión total y su fracción molar, ¿sí? Esta es otra manera de calcular la presión parcial del nitrógeno. Si no, ¿qué tenemos que tener para calcular la presión parcial del nitrógeno? Bueno, tenemos que tener los moles de nitrógeno por R por T
sobre el volumen, ¿sí? Así saco la presión parcial del nitrógeno. Pero si a mí me dan la fracción molar y tengo el valor de la presión total, bueno, con esta fórmula yo puedo sacar la presión parcial del nitrógeno, ¿sí? Lo mismo con el oxígeno. La presión parcial del oxígeno va a ser igual a la presión total multiplicado por la fracción, ¿no? O sea, básicamente fíjense que a esa presión total me lo están multiplicando entre comillas por el porcentaje de oxígeno. ¿Me siguen? Entonces lo que me va a estar diciendo es la presión que me ejerce sobre el oxígeno. Y lo mismo va a ocurrir para el nitrógeno. Bueno, con esto terminaríamos la clase. Les voy a subir este video y además les voy a subir unos ejercicios extra para que puedan ir guiándose con gases. Adelanten, por favor, sobre este tema porque recuerden que el examen es el viernes que viene. Entonces, con el tema de los paros estuvimos perdiendo clases que no vamos a poder, digamos, compensar. No me sale la palabra ahora, pero no vamos a poder recuperar, ahí está. Así que nada, vamos a tener que ir guiándonos con los videos, ¿sí? Cualquier cosa me hablan al campus o al grupo, ¿sí? Nos vemos, chicos.